En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte, Historia. literatura, Derecho. cultura, Novedades. analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, bienvenidos a Informa, aquí en vuestra emisora Informa Radio. Y hoy pues aprovechando que hace calorcito nos vamos a pasar fresquito, ¿no, Paco? Sí, con este calor que nos asfixia en Madrid estos días, irnos de expedición a Alaska va a ser un consuelo dentro de cabe. Pues yo creo que sí, ¿no? Además en Alaska, pues bueno, no sé Sí. si alguna vez hace menos frío, ¿no? No, hace 200 años en Alaska era un auténtico, como decían, el confín del mundo, y era un lugar totalmente desamparado y desolado, que era totalmente desconocido. Ahora os lo explicaré. Eso lo vas a explicar después, dentro de unos segundos. De la segunda parte nos va a visitar Fernando Vizcaíno Casas, que es el centenario, el año 2026, pero claro, él pues no viene en su nombre su hijo Eduardo, que nos va a contar Eduardo Vizcaíno Casas de Sas, que nos va a contar pues qué es lo que van a hacer en el centenario. Y para comenzar, pues la reedición de Y al tercer año resucitó. Seguramente que a lo mejor lo tienes en casa. Yo sí. No, oye, he visto la película, pero vamos, yo a mí lo que tengo es que le dejen que lo reediten. No, ya está, ya lo tiene, ¿Ah, sí? o sea, ya viene con el reeditado, por lo Bueno. menos esto, pues claro, sí, que que les dejen hacer actos Claro. y dar a conocer a la figura, o sea, quién fue Fernando Vizcaíno Casas, que seguramente hay mucha gente, pues de estos que Yo tienen creo que sí, que menos años que no saben. Conocido sí que tiene que ser, aunque eso sea de referencias por los padres mismamente. Yo recuerdo que a mi madre le encantaba. Teníamos varios de sus libros y mi madre los leía con asiduidad y yo la veía cómo se reía. Pero yo soy de otra generación y no era precisamente un autor que yo leyera mucho. He visto sus películas, porque quién no las ha visto, evidentemente, pero es de otra generación, es de otra forma de ver las cosas, y yo, como me fui por otra ruta distinta, pues no era un lector. Bueno, pero hay que conocer a todo el mundo. Sí, claro, hasta esa generación de Miguel Miura, de Pedro Muñoz Seca, de la Iglesia. Él es mucho posterior. Sí, pero vamos, es una generación que escribía con alegría, que leía sus libros y pasabas un rato agradable. Bueno, Vizcaíno Casas escribía con sátira. Bueno, pero también son Satirizaba el presente y en muchas ocasiones pues acertó. Sí, pero si lo leías con esa sátira aceptándola, pasabas un rato agradable. Mi madre Sí, lo pasaba. no, con un sentido del humor Claro. tremendo. Bueno, y ahí está David, nuestro jefe, al que mandamos un abrazo. Y ya comenzamos, que nos vamos a Alaska. Bien. Tú dices que nos vamos a Alaska cuando yo lo diga, no, cuando David nos Sí, lo permita, cuando porque no lo... aquí el jefe es David, ya lo sabes, es el que nos marca los tiempos. Bueno, nos vamos a Alaska, no sé si tenemos que llevar algo de abrigo. Sí, pues por supuesto que sí. Aunque sea el mes de junio. Aunque sea aquí junio, las expediciones a Alaska de aquella época fueron siempre muy, muy duras por las condiciones climatológicas. Poniéndonos un poco en situación, estamos hablando del último tercio del siglo XVIII. Desde que conquistamos o llegamos a América, y con Colón y luego posteriormente con Cortés y Pizarro, Alvarado y toda esa gente, se expande por todo lo que es Nueva España, Centroamérica, Perú y demás, pues toda esa zona había quedado pues muy tranquila y sobre todo dedicándose a lo que era el siguiente paso, que era la culturización, a la evangelización y afianzarse en el sitio. Como en esa época y en esa zona solo estaba España, no había ninguna otra potencia ni ninguna otra rival marítimo ni económico que nos impusiera ningún tipo de recelo, pues toda la zona esa del norte de Nuevo México, del norte de California, toda esa zona había quedado como olvidada. O sea, sabían que estaba allí,
pero como nadie nos iba a poner ninguna traba, ningún impedimento, pues nadie se molestó ni siquiera en inspeccionarla, ni en cartografiarla, ni en nada. Hasta que a mediados de 1770, para ser más exactos, a la corte española llegan las primeras noticias desde San Petersburgo, fíjate, de que los rusos están intentando llegar a América desde Siberia para empezar a abrir puestos comerciales, que habían descubierto que en toda esa zona de Alaska, de la Columbia Británica actual y el norte de Oregón, había un mercado de pieles totalmente desconocido y totalmente por explotar, especialmente las de nutrias marinas, que eran muy solicitadas en China, fíjate. Pues entonces, a partir de 1770, llegan esas noticias, el embajador en San Petersburgo informa a la Corte de Madrid, y la Corte de Madrid se empieza a preocupar y avisa al virrey de Nueva España, Bucareli, de que haga algo, de que empiece a mandar expediciones hacia el norte para vigilar que nadie se nos cuele por arriba y llegue hasta California antes que nosotros. De hecho, hasta 1769 no se empiezan a crear las primeras ciudades importantes de la Alta California, que es San Diego, Monterrey, son de esos años, y mucho más adelante Los Ángeles, y ya con España fuera allí, San Francisco. Pero las primeras expediciones que se mandan desde Nueva España, desde Acapulco, para ser más exactos, son en 1774. Qué cambio de clima, ¿no? Acapulco. Claro, pues ahí está la cuestión. Tú en Acapulco tienes una pequeña cantidad de buques que llaman sutiles, o sea, de poco porte. Lo más importante que tienes allí es una fragata o dos fragatas como mucho, lo que ya es un lujo. Pero como no tienes rivales en esa época, no necesitas más. El resto son todo goletas, balandras, cosas así, no cañoneras, sino paquebotes, que llamaban. Son casi barcos de transporte de provisiones y demás. Y en ese año, el 74, es cuando la primera expedición parte hacia la Terra Ignota, que se llamaba. Alaska. No, en principio no sé, ¿sabes? Tienen noticia de que en Alaska está empezando a haber movimientos de rusos. Y esa es su expectativa, llegar hasta Alaska para ver y poner orden. Sin embargo, no llegan. Esta primera edición no llega hasta Alaska, porque, como te digo, mandan un buque, una fragata, la fragata Santiago, y como las distancias son tan largas, porque desde aquí no lo parece, ves un mapa y dices, si está aquí al lado, Nuevo México, California, pero desde Acapulco hasta lo que es la zona de San Diego y Monterrey son 5.000 kilómetros. O sea, no creas tú que llegas en un par de semanas. Entonces, esta primera expedición peca de poco meditada. Sale con una fragata muy poco predispuesta, llegan hasta San Diego y Monterrey, efectivamente, pero allí la marinería empieza a enfermar. En aquella época, navegando sin productos frescos que comer, el escorbuto era una auténtica plaga. Y aunque llegan hasta casi la frontera con lo que ahora es Canadá, hasta lo que es Oregón y eso, al llegar allí hace ya un frío espantoso. La marinería no es que se vaya a rebelar, pero dice que, mire usted, que se nos cae el moco helado, que volvamos, que no estaban preparados para eso. O sea, cuando surgen de Acapulco, pues evidentemente no es que vayas en chanclas y en camiseta, pero casi. Y cuando llegas hasta esas altitudes de América, ya hace un frío importante. Cuando llegas hasta la frontera con Canadá, ya el frío es importante. Y entonces, pues claro, entre el frío y las enfermedades regresan, sin haber conseguido prácticamente nada, porque ni desembarcan en ningún punto para dejar constancia de que hemos llegado, ni levantan una cartografía, digamos, detallada. Pero por lo menos han explorado algo y no han encontrado ni rusos ni nada. Solo muchos indios en las orillas, que es lo que yo creo que les ha dado miedo para desembarcar. O sea, las riberas son muy feraces de vegetación, pero también se ve mucha población indígena, desconocida para ellos, por supuesto, y con la experiencia que tenían en el norte de Nueva España con apaches, comanches y demás, dijeron, antes de arriesgarnos, cuidado. Regresan a Acapulco, informan al virrey,
toma nota y lo que hace es que al año siguiente manda otra expedición. Esta ya más importante. Son 3 buques, una fragata, la misma Santiago, una goleta y un paquebote, que llevan con instrucciones serias de subir lo más al norte posible, de desembarcar en el primer punto que ellos consideren estratégico y plantar ahí la cruz, que era el símbolo de que había estado un español. Una cruz con la noticia escrita de quién, cuándo y cómo habíamos llegado. De esta manera se llega a lo que luego se conoció como la bahía de Nootka, que está en la isla de Vancouver, ya en lo que es Canadá. Se desembarca, se hace todo el paripé del desembarco, del decir, aquí hemos llegado, somos españoles, hemos llegado, y esto lo reclamamos en nombre de nuestro rey Carlos III. Bueno, de esos 3 buques, uno que regresaba hasta Acapulco se pierde en el Océano Pacífico, que era algo que ocurría con mucha frecuencia. Como te cogía una corriente que te alejara de la costa y te perdías en el Pacífico, estabas perdido. De hecho, todos los buques que se perdían en el Pacífico desaparecían sin más, no se volvían a tener noticias de ellos. Pues el paquebote, precisamente, de regreso a Acapulco se pierde. Y de las otras 2 buques, la fragata se queda en San Diego, porque tiene toda la tripulación enferma, y solo sigue para arriba la goleta, que llega hasta la isla de Vancouver y sigue hasta lo que es ya el actual Alaska, en la costa, un lugar que llaman Sitka, y ahí desembarcan, y ahí es cuando hacen la ceremonia oficial de que en nombre de Dios y de nuestro soberano Carlos reclamamos esto como español. Y bueno, eso es en 1775. Regresan hacia Acapulco. Esta expedición sí que ha cartografiado la costa como Dios manda. Además, yo, como delineante que he sido y como una cabra tira al monte, esta parte cartográfica de las expediciones me encanta. Poder consultar la cartografía de época es una maravilla. Es tan sencilla que parece infantil, pero al mismo tiempo es tan detallada que impresiona, con los medios que había en aquella época y en un sitio donde no había nada para poder tomar noticias. Los días que estaba nublado eran incapaces hasta de posicionar sus buques sobre el mar, porque no había manera de tomar mediciones. Y aún así hacen una cartografía espectacular, detallada y de bien hecha. Y con ella regresan a Acapulco. El virrey, consciente de que hemos llegado muy arriba, de que estamos todo bien cartografiado, pues sencillamente todo lo archiva. Lo archiva pensando que cuando nadie va a venir a molestarnos, pues para qué seguir. Además, en esa época, a partir del 75, empieza la rebelión de las 13 colonias en la costa este, y todo el esfuerzo, tanto en España como en Nueva España, como en Cuba, se vuelca en ayudar a los rebeldes. Muy poca gente lo sabe, pero desde Nueva España se organizan una cantidad de pertrechos, de dinero para los rebeldes, de armamento, de munición para los rebeldes, que está muy mal contado. Y desde Cuba se ofrece también envíos en barco también a las colonias, a la costa este. Y desde Nueva España se financia a una flota francesa que estaba en el Caribe, totalmente desperdigada y desvencijada por no poder hacer. Y para subir hacia el norte y ayudar a los rebeldes contra la flota británica, es España la que pone el dinero. Eso tampoco serás tú, que se sabe mucho. Pues no. Claro, eso quiere decir... No se sabe tampoco mucho, Nada. Ni la gente lo dice, ni lo cuenta, ni lo sabe, que estuvimos en Alaska. Claro, ahora llegaremos a eso, porque cuando eso que hace que desde la costa occidental, en Acapulco y en San Blas, que era el puerto más al norte de Nueva España, pues todo el esfuerzo, tanto profesional de marinos como de tropa, se desplace hacia la costa del Caribe, con lo cual todo el fruto de ese trabajo hasta entonces y todas las expediciones periodistas quedan en dique seco, para usar un término naval. Solamente se contempla el transporte por barca de provisiones a San Diego y Monterrey, que son en ese momento las únicas ciudades hispanas que han crecido, como siempre, a la sombra de las primeras misiones franciscanas de
Fray Junípero de Serra y de todo el esfuerzo de nuestros queridos y también ignorados frailes y sacerdotes en aquella época que hicieron un sacrificio espectacular en toda esa zona. Cuando acaba la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, entonces tenemos que en el panorama de Norteamérica hay un nuevo invitado, un invitado que al principio es tímido, pero que con el tiempo se va a demostrar que es lo que se dice un coñazo de invitado, que son los norteamericanos, que empiezan a tener ya un coñazo. Sus primeras experiencias. Son un coñazo, ¿no? Totalmente, porque a partir de su independencia vayamos hacia el oeste, se convierten en intratables. Se creen los únicos con derecho a explorar Centroamérica, chocan con nosotros en el Mississippi, porque claro, nosotros no queremos que pasen así a toda costa, ellos quieren pasar. Y entonces durante esos últimos años del siglo XVIII el enfrentamiento está servido. Por desgracia o por fortuna, según como lo mires, nosotros no lo veremos, porque para cuando Estados Unidos sencillamente se desparrame por todo el oeste, ya España no estará en América, ya se habrá independizado México, se habrá independizado toda América y ya es un problema de los mexicanos. Pero hasta entonces sí, porque en el 1788 ya sí que empiezan a haber problemas, porque empieza a haber ya multitudes en Alaska. Empiezan a llegar los rusos en cantidad, empiezan a llegar también barcos comerciales ingleses desde las islas Hawái y también empiezan a aparecer los primeros buques norteamericanos que han bajado hasta Tierra de Fuego y han subido por toda la costa del Pacífico. Ya empieza a haber ya un tráfico importante y además teniendo en cuenta que España se consideraba no dueña, pero sí soberana de esas tierras, pues decía, a ver, esto no puede ser, aquí la gente viene a comerciar, a hacer negocio y no paga sus impuestos al rey. Así que en 1700, ya había impuestos. Hombre, por supuesto, siempre la Quinta Real era famosa. Así que en 1789 se organiza una nueva expedición hacia el norte, esta vez ya con la idea, con las órdenes, más bien que la idea, con las órdenes expresas de levantar un sitio en la bahía de Nootka, como he dicho, está en lo que ahora es la isla de Vancouver, ya en Canadá, un lugar, una ciudad en condiciones, un puerto que llamarán Santa Cruz, con un fuerte y todas las necesidades que una población fija necesita. Y con esa intención parte esta flota nueva. Son 2 fragatas de guerra que van además con la marinería y con todas las provisiones necesarias, llevan también una guarnición de soldados para ese nuevo lugar. Cuando llegan a Nootka se encuentran que está eso lleno de gente. Entre rusos no, porque no han llegado tan abajo, tan al sur, pero entre ingleses y norteamericanos eso es multitud. Cuando llegan hacen efectiva su propuesta de que hayan estallado los primeros, luego les pertenece a ellos, se pongan como se pongan unos y otros, y los norteamericanos, que son 2 fragatas comerciales, pues aceptan la soberanía española porque claro, le debe mucho a España y se marchan. Pero una fragata de un inglés que ha venido de Hawái con bandera portuguesa, o sea, lo que antaño se ha conocido siempre como corsarios de mar, porque navegas con bandera ajena, que encima tienes el permiso de tu rey, que es con el que actúas, eso se ha llamado siempre corso, marítimo o terrestre, pero ha sido siempre corso. Digamos que se pone chulo porque no acepta las órdenes del oficial de la Armada Española que viene con sus órdenes, hasta el punto de que no acepta las órdenes de que se marche y justo además tiene el refuerzo de que le llegan dos nuevos buques ingleses desde Hawái. Ante esa potencia marítima que se ha llegado a nuestras costas de Alaska, del norte de la California alta, el oficial se pone serio, consigue detener a todos los ingleses, los detiene a todos, oficiales y marineros, se confisca además los buques y toda la carga. Claro, los ingleses entran en cólera, evidentemente,
pero a España le da igual. Dice, aquí el que manda soy yo, tengo creaciones de mi rey y podéis poneros como queráis. Y mientras una de las fragatas regresa hacia Acapulco con todos los prisioneros, la otra sigue rumbo norte. Rumbo norte atraviesa todo lo que es la Columbia Británica y llega hasta Alaska, ya plenamente dicho. En Alaska ya explora toda la costa, desembarca en varios puntos, llega incluso hasta el punto más alto, más septentrional de Alaska. Llega hasta el extremo de las Islas Aleutianas, donde no había llegado ningún europeo, ni ningún español, ni nadie, nada. Y ahí se encuentra por fin a un puerto ruso que ha saltado desde Siberia con la idea, pues como dije antes, de comerciar, y ya por fin solo se encuentra. Y yo, como siempre digo, me habría gustado estar ahí en ese encuentro, ahí entre un ruso y un español, en el confín del mundo, a 10 bajo cero. Bueno, a 10 o más. O más, efectivamente, 10 fue por ser abrigados hasta las cejas, y uno pregunta, ¿qué hablarían? Y luego lo piensas. No, luego lo piensas y dice, hablarían en francés, porque el francés en aquella época era el idioma universal. Todos los oficiales de todas las armadas hablaban francés, la española, la rusa, todos hablaban francés. Luego me imagino eso, hablando un ruso, un español hablando en francés, en el ar de frío y en los confines del mundo. Como no estábamos en guerra con Rusia, como comprueban que lo único que está haciendo es comerciar con los indios en pieles, pues no le dan más importancia, hacen una especie como de efecto de que han llegado hasta allí y regresan hacia tierras más cálidas. Por el camino se han dejado constancia de lugares y puertos que se conservan en una neutralidad, por ejemplo, en Puerto Valdez, que está en el norte, o Córdoba, la ciudad de Córdoba, pero Córdoba con V, en homenaje al almirante Córdoba. Sitios con nombres muy españoles, la Bahía de los Tres Santos, los Montes de Santiago, o sea, son nombres que se conservan todavía en español y en Alaska. Incluso Gracia Malaspina, que llegó más tarde a la zona. Y Malaspina, muy importante. Sí, hablemos un día si quieres de la expedición Malaspina, sí. Que es fascinante también. Ya nos queda pocos días, pero bueno. Bueno, pero luego volvemos después de verano. Sí, amenazamos con volver. Exactamente, amenazamos. Con muchas ideas para hablar. Bueno, la verdad es que el material es infinito. Todavía el caso es que sí, resumiendo, entre 1774 y 1795, que por un tratado España deja el puesto de Nootka. Durante esos 25 años, muy poca gente, muy pocos países pueden decir que desde el extremo más septentrional de Alaska hasta el más meridional de la Tierra de Fuego, todo eso era España. Todo eso era España. Le guste a quien le guste o le pese a quien le pese, todo eso era España. Y no había nadie que pudiera decir que tenía ese no era un control exhaustivo, era un control civilizado, o sea, sin tropas, sin fuerzas, sin armadas, sin grandes armadas, pero sin embargo la cultura española se había instalado en toda esa zona y la gente la aceptaba, porque no íbamos, en este siglo XVIII ya no se iba en plan masacrar y conquistar y por el estilo. Allá lo que se iba eran expediciones más bien científicas, se iba a cartografiar, porque lo que más le importaba a nuestra armada no era la conquista ni la guerra, era el conocimiento, el tener un conocimiento exacto y detallado de todas las costas, para poder navegar pegado a ellas sin problemas, sin altercados ni situaciones que fueran problemáticas, porque hasta entonces, ¿cuántos navíos habían encallado en bajos desconocidos? ¿Cuántos navíos se habían perdido en el camino? El Galeón de Manila, por ejemplo, del que hablaremos otro día, solamente que yo haya podido tener constancia, solamente uno se perdió mediante acto de piratería inglesa, solamente uno. El resto de los que se perdieron bastantes, fueron porque sencillamente desde Filipinas o desde Acapulco penetras en el Océano Pacífico y sencillamente desaparecen. ¿Cómo? No se sabe. Sencillamente se sabe que han desaparecido porque no llegan a su destino. Pero el resto, durante más de 200 años, el Galeón de Manila hizo el tránsito anual entre Filipinas y entre Manila y
y Acapulco con una puntualidad y una fiabilidad extremas. De hecho, eso fue lo que mantuvo las Islas Filipinas en nuestro poder, y fue lo que mantuvo un comercio con China y con todas esas, y las Molucas y Japón incluso, que realmente fue lo que mantuvo todo el poderío español en esa época. Que ya hablaremos del Galeón de Manila otro día. Sí, tenemos que hablar del Galeón de Manila porque bueno, es Fue muy importante. Y además estás leyendo o has leído un He leído libro, hace poco, creo que compré en la un feria. libro, Sí. y vamos a ver si localizamos al Bien. autor. Que te ha gustado ese libro, además. Sí, me ha parecido fantástico. O sea, es que los libros que merecen la pena, yo creo que hay que anunciarlos para que la gente los conozca y los lea. El caso es que, bueno, como te decía, en 1795 hubo un tratado de Nootka por el cual ni españoles ni ingleses se quedaban en la zona. Los dos países le abandonaban, se dejaba ahí a la libre albedrío de que el que quisiera comerciar, y desgraciadamente ya nunca más volvimos a subir tan al norte, porque a partir ya de finales del 18 nuestras flotas sufrieron varios reveses, perdimos mucha influencia, y ya luego a principios del siglo XIX, con la independencia de México, ya la cosa ya quedó en manos de terceros. Bueno, pero la cosa es que llegamos, estuvimos. Claro que sí. Y fuimos los primeros. Exactamente. Que quede claro. Estuvimos los primeros en llegar al Polo Sur y en llegar al Polo Norte. O sea, fíjate. O sea que... O sea, estuvimos en todas partes. En todas partes, sí, es que es verdad, sí, es que éramos los mejores. No los mejores, sino los más avanzados, los más interesados en el conocimiento. Porque lo nuestro no era poder por poder, ni por ganar más, ni por tener más riquezas, que también, porque no. Lo nuestro era un intento del conocimiento, de conocer, de saber por qué, por dónde. Sabíamos cómo ir de Acapulco a Manila bien, pero no sabíamos cómo volver, hasta que un fraile agustino español, Urdaneta, arriesgando su vida, porque para encontrar el tornaviaje, que había que subir muy hacia el norte en el Pacífico, había que arriesgar la vida. Y tuvo, más que la suerte o la fortuna, tuvo la decisión de hacerlo y de llegar a las costas de Alta California cuando aún no habíamos llegado nadie desde Nueva España a esa zona. Ellos lo reconocen, tienen que bajar por toda la costa sin encontrar ayuda, porque hasta Acapulco, toda esa zona está todavía sin explorar y sin civilizar, pero son los primeros que llegan a esas costas. Pero luego todo el siglo XVII permanece, digamos, las cosas muy paradas, porque desde Nueva España el virrey no cree conveniente. ¿Para qué? Si nadie va a venir. Si nadie va a venir más que nosotros, ¿para qué queremos arriesgarnos a ver qué pasa? Pues nada, y es hasta que llegan noticias de que empieza a haber más invitados, cuando ya se deciden a explorar toda la costa noroccidental de Estados Unidos, o sea, de Norteamérica. Pero lo importante es que España estuvo ahí. Hombre, por supuesto. En el Polo Norte y en el Polo Sur. Bueno, no, el Polo Norte... Bueno, no Polo Norte, pero bueno, Alaska. Pero sí, muy cerquita del Círculo Polar Ártico estuvimos, porque digo, pues Puerto Valdez está muy al norte incluso de Alaska. O sea, que estuvimos muy cerca del Círculo Polar Ártico. No encontramos, como se quería en un principio, el famoso paso del noroeste, el paso que se creía unía el Pacífico con el Atlántico por el norte. No lo encontramos, lo encontraron los rusos mediante un marino danés, Bering, que se fue el que dio nombre al estrecho. Fue el quien, digamos, exploró esa zona y le encontró, aunque tampoco pudo atravesar todo el estrecho, y quedó ya para mucho más adelante, para allá cuando los buques estaban más preparados para navegar por zonas muy frías y de mares muy helados. Así que es una pena, porque hubiéramos encontrado el paso del sur en Magallanes y el paso del norte con otro. Pero preparamos el camino. Hombre, por supuesto que sí. Y además es que yo, que he estado consultando toda la cartografía y todos los mapas actuales de Alaska, a mí me llama mucho la atención y me llena de orgullo ver ahí esos pequeños pueblecillos en el norte de Alaska con esos nombres españoles. Y quieras que no, pues deja de ser un orgullo realmente. La historia de España es un orgullo, por eso la atacan y por eso existe la leyenda negra. Claro. Si fuera una historia mediocre, pues no. Pero existe la leyenda negra porque desde nuestra posición nunca la hemos aceptado nunca también, existió el interés ni por negarla ni por desmontarla, nunca. Entonces, pues claro. No, la hemos aceptado. No es que la has aceptado, es que no hay otra. O sea, no hay otra porque no se le ha contrarrestado. Y claro, de tanto repetir una mentira 1000 veces, se hace verdad. Pues la gente acaba por creérsela y luego ya es imposible.
Bueno, Paco, pues nos vamos a Manila el próximo día, yo El creo. próximo día nos vamos a Manila, sí. Nos vamos a Manila y ya seguimos con la segunda parte que, como os he dicho, pues aquí ya nos está esperando el siguiente invitado. bien. Le vamos a mandar pasar. Tú no te vas, te No, quedas. me quedo, sí. Vale. Así le saludo personalmente. ¿Te levantas por la noche a beber agua? ¿Tienes ronqueras frecuentes? ¿Sufres de estrés y sientes la boca seca? Ahora tienes la solución, los productos de la línea Serostone para usar durante el día y la noche. Mejora tu calidad de vida con Serostone. Pídelo en tu farmacia. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. Pues estamos todos. Y aquí estamos de vuelta, pues como os he dicho, para anticipar el centenario de Fernando Vizcaíno Casas con su hijo Eduardo Vizcaíno de Sas. O sea, nos aclaras que no habéis compuesto. Es que en algún sitio os ponen Vizcaíno Casas de Sas. Lo mismo que a mí me llaman Fernando y soy Eduardo, pero bueno, ya está uno Bueno, te acostumbrado. confunden con tu hermano. Con mi hermano o con mi padre, porque es el hijo de... Entonces me tengo que llamar como él porque soy su hijo. Bueno, claro, no saben que hay dos. Claro. No, o que yo tengo un hijo, bueno, se llama como yo, pero podría llamarse Manolo. Bueno, sí, claro, pero bueno, lo normal es que os Sí, coloquen a el mí me Fernando. gustaba que siguiera el apellido. Sí, era una costumbre El nombre y el muy de apellido. época, muy de las generaciones. Bueno, y el centenario pues de tu padre Eso el año que viene. en 2026, pero ya lo estáis preparando. No, lo que pasa es que ha surgido que Javier Ruiz Portella del Manifiesto nos pidió que por qué no reeditábamos con la historia de lo de la resurrección de Franco, el libro de Al tercer año resucitó, y nos pareció muy bien porque todo lo que sea honrar a la memoria de mi padre y ayudar a que mi padre siga vivo, pues fenomenal. Y entonces pues lo hicimos y ahora ya a ver qué pasa el año que viene. Supongo que no harán nada porque como mi padre no era una persona bien vista, Ahora, Y- políticamente correcto para lo que hay hoy, no. por eso. Entonces no tenemos ninguna esperanza, pero bueno. Pero bueno, vosotros vais a hacer alguna cosita, alguna Nos conferencia. hemos... pues, ¿qué ¿Ese diría? libro lo vais a presentar o...? Se presentó ayer. Ah, se presentó ayer. Se presentó Pero ayer. es otra cosa ya para de cara a 2026. No sé, ya veremos. Ayer se presentó en la casa que fue de mi padre, que está en la calle Comandante Franco. Vaya. Sí, muy a Y tono, esto sí. lo No la han presentó- cambiado de nombre, esa No, calle. es que era el hermano rojo. Era Bueno. el hermano Ramón Republicano, Ramón el era un aviador. poquillo... Pero vamos, no, en rojo no. Sí, era muy rojo. Ah, era ¿sí? Al republicano. principio sí, luego cuando ya se pasó. Pero al principio, hombre, era la oveja negra de la familia. Sí, bueno, yo tengo entendido eso, que era la oveja negra de la familia, pero luego no... Y murió en un accidente aéreo. Bueno, que ahora piloto, me parece. Claro. Ya, bueno. Pues Pero ayer bueno. lo presentó Juan Chicharro, presidente de la Ah, Fundación sí, Francisco sí. Franco. Y bueno, o sea, para que nos insulten más todavía. Hombre, no creo, ¿no? Que es verdad, a mí me da lo mismo, yo soy apolítico. ¿Pero os insultan? No. ¿Perdón? ¿Qué, ¿Os insultan? Bueno, eres un facha, somos de la fachosfera. Wow, yo eso no lo tomo yo como un insulto. Bueno, pues Bueno, como a mí decían, me- el a ladra mí me no es igual. cabalgamos. Yo soy apolítico, o sea que me da lo mismo. Eres apolítico, te da igual. A mí me da lo mismo los de derechas que los desgraciados de izquierdas. Sí, ¿qué los consideras? ¿Lo mismo? No, somos muy diferentes. No, bueno, te dan igual, ¿no te gusta ninguno? Es una manera de hablar. Bueno, No has captado la ironía. Era un viejo chiste que había antiguamente Sí. que ahora no sería Correcto. válido. Correcto. tampoco. Oye, estamos aquí hoy de incorrectos. Claro, bueno, pero es lo suyo. Yo siempre he sido muy rebelde.
Bueno, pero claro, tendréis que moverlo vosotros, lo del centenario. Bueno, ya se está moviendo. Ya hemos tenido una reunión con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia. Sí, porque hay que decir, para que no lo sepa, ya ande despistado, tu padre nació en Valencia. En era valenciano. 23 de febrero de 1926. Vaya, 23F. Era un hombre del 23F. Desde el nacimiento, desde el día que nació, ¿no? Era de la quinta de mi Efectivamente. O sea que le imprimió carácter aquello. Y entonces, pues nos hemos reunido con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, pero bueno, ya veremos. ¿Pero han aceptado algo? Porque al fin y al cabo Valencia está, digamos... Ahora mismo nos ha dicho que lo mirará, que verá. Que... Bueno, te dicen eso a En todos. Madrid tampoco tenemos muchas esperanzas. Y eso que yo conozco mucho a José Luis y a Borja y tengo muchos amigos en el ayuntamiento. Claro, porque él toda su, vamos a ver, su trayectoria, pues la desarrolla lo que es profesional en Madrid, Él ¿no? se vino en el año 44 a Madrid. No, 44 no, perdón. Él se vino en el año 48, 26 y 22. En el 49 se vino a Madrid. Y ya se quedó aquí hasta que se murió. Está enterrado en Navacerrada. Sí, En claro. el pueblo de él era Navacerrada, donde escribía todas sus obras. tenía su casa, además. Teníamos ahí nuestra casa, sí señora. Ahí pasábamos los veranos, Ujú. que nos íbamos el 1 de julio y volvíamos el 15 de septiembre. Bueno, como antiguamente, que se era Sí, Ya de 3 meses. veranear bien. Y allí, pues, él además escribía allí, ¿no? Él escribía entre Madrid y ahí, pero solía terminar los libros en la cerrada porque le daba mucha paz, mucha tranquilidad, descansaba mucho, estaban cerrados los juzgados porque él era abogado laboralista, estaba cerrado la magistratura. Y entonces podía escribir, y se acostaba a las 5 de la mañana escribiendo, se levantaba a las 12, jugaba al tenis, se daba un baño y nada, y a escribir. Y que tiene una obra extensa. No solamente al tercer año resucitó. No, bueno, tienes de camisa vieja, chaqueta nueva, la boda del señor cura, contando los 40, la española posguerra, viva Franco con perdón, niñas al salón, ecos de suciedad, chicas de servir, los sueños imposibles de un señor muy de derechas, otoño caliente, el señor de los bonsáis, chapuza nacional, muchos. Unos cuantos. Seguro que te dejas alguno. El revés del derecho, historias puñeteras, Bueno, fíjate. las autonosuyas. Las autonosuyas, es verdad. Una película... Bueno, Basada en el libro con guión de él. yo creo que se quedó corto. Eso dice la gente ahora, la verdad. Hay gente que le sienta muy mal las autonosuyas, que dicen que es una sátira imperdonable que se pasa de la raya, pero yo creo que es que no llega. Bueno, pues A la raya. En el libro de las autonosuyas hay un recorte en el inicio del libro, a manera de prólogo, hay un recorte de prensa que dice: las autonomías son un cachondeo. Y lo firma Alfonso Guerra. Ah, O sea, qué que malo eso es. ya Qué mala es la hemeroteca. En el año 80, ya mi padre lo utilizó en el libro como entradilla para el libro. Es decir, el propio Alfonso Guerra decía que las autonomías eran un cachondeo. Y lo son. Bueno, Eso parece. eso vamos a ver. Es que yo, la película tú la ves, que te lo pasas pipa, ¿eh? La vi hace poco porque el Ayuntamiento de Torrelodones, con su concejal Felipe Pinto a la cabeza, la pusieron en el teatro del pueblo, en Torrelodones, y luego hubo un debate con mi hermano, con la alcaldesa, con Felipe, el concejal de turismo, y la verdad es que está muy actual, nos reímos mucho viéndola. Pero creo que se ha quedado corto. Se quedó corto Si en él su viviera momento. ahora, pues yo creo que haría las autonosuyas Bueno. 2. Yo creo que ahora habría muchas cosas que no podría hacer porque mi padre era un enemigo de la tecnología. Él escribía con 2 dedos a máquina y luego cuando tenía que cambiar cosas cortaba y pegaba en el papel. Y hoy en día eso del teléfono móvil, el teléfono móvil cuando se lo cambié, que salió del que era, pues llegaba el digital y el otro tipo que era, coño, que eran los 900, no sé qué. Que bueno, pues se lo cambié del Motorola ese gordo negro y tal a uno Nokia más moderno. No veas lo que sufrió hasta que entendía lo de los mensajes. Porque la tecnología la llevaba muy mal, muy mal. Bueno, pero se hubiera adaptado. No te creas, ¿eh? A lo mínimo, sí, no, seguro. no era un hombre que le gustara mucho, no,
Te No. digo que Bueno, en principio no les gustaba, los de aquella época. Eran lo de reaccionarios. WhatsApp no creo que lo... A Bueno, mí tampoco me gustan, yo de hecho no tengo ni redes sociales, sencillamente. Bueno, las redes son- sociales hay muchas personas que no las tienen. Las redes sociales dicen que si no estás en redes no estás en el mundo, pero son un rollo. ¿Qué quieres yo que te diga? tengo LinkedIn por trabajo. Bueno, sí, el link es temporal. Tengo Sí. Twitter o X porque me gusta informarme de cosas y me parece que es muy... Y es donde veo muchas cosas que hablan de mi padre. Y luego tenía Facebook, pero yo no lo uso porque solo hacían que salirme novias diciéndome que estaba guapísimo y que estaba igual que antes y que a ver si quedábamos, y me ocasionaba muchos problemas. Y decidí dejar Facebook. Bueno, sí, Facebook se deterioró, yo creo. Bueno, ¿eh? Una red de Pero ligue, vamos, ¿no? que tú si te dedicas a las redes no haces otra cosa. Yo no soy muy activo. Veo, pero porque veía, tío, para informarme cómo ha quedado el Madrid de baloncesto, cuando de repente dicen una noticia, pues ves cortes de vídeos. Para eso sí me gusta. Pero ya te digo, las autonosuyas son divertidísimas. Sí, hombre. Es una novela que luego la película la hicieron muy bien, con Alfredo Landa protagonista, con el idioma del farfullo. Está muy bien ahí. Bueno, está Alfredo Landa, está Ángel de Andrés. Tiene una escena en la Fonda Real, que esto es memorable. Además es una escena que se puede poner ahora, de ejemplo. Cuando se reparten los cargos Exactamente. Esto está de plena actualidad. y cuando no me se digas. ponen los sueldos. Y O sea, cuando- no van a cobrar sueldos, pero ponen unas dietas de no sé cuánto y todos dicen aprobado, Y aprobado. cuando dicen que la mujer de Austrasigildo, de Alfredo Landa, va a ser la directora de las farfutolas, que es donde se va a enseñar el farfullo. Esto en Asturias deberían verlo, porque ahora que están con lo del bable, Bueno, sí, ¿qué que quieres es que te como un diga? cachondeo, que donde nace España de nuevo y donde don Pelayo reconquista, que ahora se pongan, aquellos son... Tú no me el hables bable. de eso porque yo todo mi origen es en Asturias y eso Bueno, al del contrario. bable pues no tiene nada que ver. Es un negocio. Bueno, como todo. Es un negocio porque ahí te montan pues... Porque la mujer del consejero de Cultura será la directora de las babletolas. Exactamente, y luego te ponen ahí, pues yo qué sé... pero bueno, que esto es un negocio, pero esto ha pasado en Luego Galicia y ha pasado en todas partes. O sea, se ha convertido en un negociete más. O sea, que para lo que es necesario no hay dinero. ¿Eh? Suele ocurrir. Mira a los pobres de Lela. Bueno, sí, eso es un ejemplo, pero hay muchísimos. Ya. Que para ese tipo de cuestiones, ahora tú vete con otras que por eso tienes millones. Es que si eres de algo raro, te dan para la creación de la lenteja en el Sudán. Para esas cosas te dan dinero y para cosas así muy raras te dan. Pero el para- centenario de tu padre, nada. No, yo no. Bueno, pero os cederán algún salón, algo, para hacer... Aquí No en tengo ni Madrid- idea. Por ahora no tenemos mucha esperanza. Bueno, pues me dejas planchada. No, es que yo ya estoy acostumbrado. Es decir, hay cosas que el día de mañana le estudiarás. Mira, yo se lo digo siempre a mis hijos, vuestros nietos, los nietos de mis hijos, es decir, mis tataranietos, estudiarán a su tatarabuelo como un señor que era un genio de la literatura, como en su día pudo ser Blasco Ibáñez con todas las distancias, o Benito Pérez Galdós. Escribió de una época con ironía, con humor, y lo estudiarán, pero él ahora mismo, mientras que todavía sí, bueno, si quieren resucitar a Franco para echárnoslo en cara entre los españoles con la ley esta de memoria histórica y de lo de los aniversarios de Franco, que nada más no están haciendo nada, pues cómo no lo van a hacer con toda la obra de mi padre, ¿no? O sea, son ganas de... Pues es una pena. Bueno, pero es lo que hay. Ya, Cuando pero- tú te resignas porque sabes que no es una lucha, no te vas a ir contra los molinos de viento, Sí, porque no no es se una lucha logran nada. equilibrada, igualitaria, sí. Y lo que hay que Muchas hacer- veces es darse contra una pared o un muro. Por o sea, eso. Sí, es cierto. Pero bueno, sí a nivel particular, pues hay Ya que lo hacer algo. hacemos. Mira, por ejemplo, ahora lo del libro, por ejemplo, aquí estoy hablando de mi ¿Está padre. está a la venta el libro? El libro se está puede a la venta, comprar, dilo, se porque... puede comprar, y al tercer año resucitó, editorial El Manifiesto, y lo tienes en librerías. Yo no lo en tengo. todas, porque no todas lo Yo cogen. tengo el antiguo. Claro. Haces bien. ¿No te han dado el nuevo? No tengo el nuevo. Tengo ya diré. hay muchos libros de tu padre en mi casa, no solamente ese.
Digo que te den la reedición ahora, ya diré que te lo manden. Ah, pues muchísimas gracias, yo te lo Muchísimas. agradezco No, mucho. hombre, por favor. Yo tengo la primera, porque además muchos libros están con su firma, porque los compraban mis padres en la Feria del Libro, que estaba él allí, pues en la caseta. Les gustaba mucho. Firmaba vía cola y entonces los de Sí, las sí, casetas sí. de al lado se enfadaban porque les tapaba la vista de sus libros, y un día mi Livia montó un pollo y Umbral también, porque decía que le tapaba y que no... Sí, es muy normal, esto también yo lo he Tenía vivido. que acababa con muñequera, porque igual en un día en la Feria del Libro de 10 a 2 o de 11 a 2 y de 6 a 9 firmaba 1000 libros. Sí, no, él desde luego tuvo un éxito Además tremendo. a todo el mundo le ponía cosas, hacía su caricatura. Era un genio, Sí, muy ocurrente y luego muy sencillo y muy agradable. porque ¿Eh? normalmente la gente grande, la gente genial, la gente con categoría, la gente que que es diferente a los demás, somos humildes. Sí, bueno, pero ya te digo, no todo el mundo Ya, está en pero la bueno. cúspide, y él era como muy sencillo, muy asequible. Yo me acuerdo, o sea, que mis padres iban con unos amigos a comer a Navacerrada y lo tienen saludado, o sea, lo saludaban pues en sitios, no sé dónde se lo encontraban, y siempre decían que es que es sencillísimo, vamos, este señor con los libros que vende y parece que no vende ninguno. Pero es que él se debía a su público, y cuando su público le decía que le gustaba y que era un honor y que le firmaran un autógrafo, lo hacía encantado. Porque al final el lector, el público, es la vitamina, la gasolina del artista, ¿no? Entonces él, pues cuando le paraban por la calle si viviera hoy en día estaría, porque en esa época ya le pedían autógrafos, pero ahora estarían con el móvil. Sí. Un selfie, Fotos, un una selfie, foto. le pedirían un selfie. A lo mejor no le gustaba. ¿Qué va? Le encantaría, hombre, le encantaría. Él no... No, es haberse reconocido y querido siempre es un punto Claro, es positivo. la vitamina de tu artista, ¿no? O sea, todo artista quiere estar en contacto con su público, y mi padre estaba cuando las firmas de los libros y cuando iba por la calle y le paraban y le preguntaban cosas, y él encantado de responderlas, claro. ¿Vais a reeditar más libros o solo ese? Por ahora hemos sacado no sé si... Sacar las autonosuyas. Eso me han dicho alguna vez, pero bueno, ya no depende de nosotros. ¿No te parece muy oportuno? Sí, cada vez más. A mí me parece Pero- de lo más oportuno las autonosuyas, ¿eh? O podemos sacar también el que hizo y los 40 ladrones, hablando de la historia del PSOE, o 100 años de honradez, que es también de la historia del PSOE. Esos también son libros que se pueden sacar, Yo creo que podíais sacar porque están de actualidad. varios. Sí, no, desgraciadamente. Es lo que hay. Sí. Pero han pasado, mi padre se murió va a hacer 23 años, ¿eh? Sí, las y cosas esos libros han tienen ido, igual... han ido a peor las cosas. El de Al tercer año esto tiene 47 años, pero el de los 40 ladrones o 100 años de honradez, que habla de las golferías del PSOE, igual es de los años 83, 84, de la época Del de principio. Felipe. De la época de Felipe. Que decían que era mucho más Con lo honrado cual que hace lo que hay 40 hoy. años y seguimos igual. No, peor. Bueno, Decían que los de oye, por entonces, cierto, que los de sí. entonces que eran más honrados que los de ahora. Yo Sí, creo sí. que no. Me he quedado sorprendido porque me he enterado que por lo visto Santos Cerdán pedía dinero a las constructoras. Me he quedado flipado. Algo nuevo, ¿No te has ¿no? enterado? Algo nuevo, ¿no? Sí, no. me he Qué quedado cosa más rara, ¿no? Porque yo me había metido en el fuego por él y oye, me he quedado flipado. Fíjate. ¿No te habías enterado? ¿No lo has leído? Yo es que cuando Sí, me he sí. enterado esta mañana digo, anda. Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, los que hemos trabajado en constructoras No lo han dicho en no ningún nos sitio ni sorprendemos nada, pero la verdad es que me ha Él es llamado. que es del gremio, entonces, pues claro, sabe de qué va el tema, ¿no? Sí, sí, ahí conozco muchos intríngulis de las constructoras y de sus... Ah, sí, eres de sí. constructor. No, yo no. Yo trabajaba en una constructora inmobiliaria y era conocido y cotidiano el tráfico de... Es rico entonces, si trabajaba en No, una no, constructora. no, yo- no, no. Yo era El delineante. Ferrari que estaba en la puerta cuando me aparcado la No, no moto es era de él, suyo. vamos, a mí no me ha dicho que es de él. No, La verdad no. es que yo le veo bajar del autobús, a ver Ah. si trae el Ferrari y luego da una vuelta a la manzana y lo coge. No, yo era delineante y trabajaba en una empresa grande
donde en la planta de arriba estaban los jefazos y abajo estábamos los curritos, pero veíamos subir continuamente, sobre todo a final de año, la gente que venía a por lo suyo directamente. Y las secretarias de los jefes, a las que éramos conocidos y amigos, nos lo contaban. Pues mira, este es la que estoy en el ayuntamiento, este viene de acá. O sea, que quiere decir que las mordidas han existido toda la vida. Bueno, es la naturaleza humana. ¿Tú has visto la serie coreana del juego del calamar? Yo no soy muy de series, soy más de leerme un libro, pero esa serie yo creo que es la última que vi. Y te demuestra lo que es la codicia humana. Al final, la gente no le importa creer que va a ganar un dinero y matar por ello o morir por ello. He oído hablar de ella, pero no la he visto tampoco. Porque es la codicia y el afán de dinero de los... El gran mal de la humanidad fue la creación del dinero. Bueno, pues Claro. remedio no tiene, ¿no? No, ya no tiene remedio. ¿Qué te iba a decir? ¿Y a conferencias o algo vais a hacer para que no se vamos a dé hacer nada? Que nadie quiere hacer nada con mi padre. Que ya te digo, si Bueno, las con los hacemos serás la hijos, primera en enterarte, pero que Los no. hijos, tenéis que hacer Ya, algo. pero Hay que luchar. ya estamos sacando el libro y estamos poniendo en... Hemos conseguido que tenga calles en Madrid, en Navacerrada, que tenga un centro de lectura en... Tiene calle en Navacerrada y también. en Madrid, ¿Madrid dónde está? en Aravaca. Bueno, Aravaca. Se la puso Gallardón. Bueno, Y en Navacerrada, y tiene también un centro de lectura en Blasco de Garay que está a su nombre, pero hay cosas con las que no puedes luchar. Y ya estamos hablando con el concejal de Cultura de Valencia, pero ya se sabe cómo es el PP, ¿no? Que para que no les digan que son de derechas, pues les da bueno, como pero miedo. por encima están las personas. Hace muchas tonterías, sí. O sea, por encima querían- tienen que estar las personas. Ya, pero para ellos en otras personas. O sea, si tú te das cuenta, el PSOE pone, por ejemplo, Almudena Grandes, la estación de Atocha, y yo le hubiera puesto antes Miguel de Cervantes, no sé cómo explicarte. Pero pagan bien a sus fieles. Sin embargo, la derecha, por desgracia, no paga bien a sus fieles. No, la derecha, no Es sé. más, el viejo dicho de a las trincheras, que vienen los nuestros. Sí, porque además el fuego amigo es muy malo, ¿eh? Suele ocurrir. Y eso yo creo que es la envidia. Sí, es que España... Que como somos bien muy decía, envidiosos y yo creo que hay envidia. O sea, cuando alguien ha destacado o destaca... Mi padre siempre decía que la ensalada de endivias era el mal nacional, porque es un país de endiviosos. Pues sí. Y claro, él tendría sus envidias que todavía Hombre, perduran. date cuenta que él vendía millones de libros y había otros escritores que tenían entre el rojerío mucha fama, pero que igual vendían 5.000 libros. Entonces, claro, eso se enfadaban un poquito con él. Sí, se lleva mal, sí. Porque yo con lo bien que escribo y lo mal que escribe Vizcaíno, pero al final el lector es el sabio. Esto es como en el fútbol cuando dicen que el público es el mejor crítico, ¿no? Pues aquí es lo mismo, el escritor vive de los libros que vende. Si uno vende mucho es porque le gusta al público, escribirá mejor o peor, pero le gusta. Y a lo mejor uno es un erudito, es como lo del cine español. Yo tengo un libro que escribí con Santiago Segura, que es un genio, se llama Un vendedor de película, y te demuestra, Santiago, cómo puedes hacer cine y que el cine que tú haces lo vaya a ver la gente. Era el casposo Torrente y ahora es el maravilloso padre de familia. Ha sabido cambiar, sigue teniendo éxito. Entre sus compañeros le tiene mucha manía, porque además él no se mete en política. Él te lo dice. Porque meterte en política en determinadas profesiones es cerrarte una puerta cuando tienes el campo todo abierto. Bueno, siempre te limita el tema de la política, las subvenciones, eso limita mucho la libertad creativa, por decirlo así. Ya no puedes crear lo que tú quieras. Claro, o sea, En el caso de por ejemplo, Santiago, tu padre- devuelve tu padre sobradamente escribía esos libros magníficos, pues porque lo hacía a su libre Porque albedrío. era libre. Exactamente, es que sin ser porque libre no dependía de podría nada, haberlos no tenía escrito. ningún cargo público y era un abogado laboralista muy bueno. Y entonces vivía de Por su eso le despacho de envidiaban, abogados. porque él vivía de lo suyo. Eso le permitía Y luego escribir los lo que libros le quería ayudaron y también, encima, bueno, ya, pero es que encima pues vendía los libros, porque no todo el mundo vende los libros, vende No. libros. Y ahora es muy complicado vender un libro.
O sea, Ahora es mucho en más. aquel tiempo pues se vendía No, y también mejor, era pero complicado, ¿eh? era complicado, También era- pero bueno, ahora es muy difícil. Entonces, claro, Por eso pues, lo suyo tenía mucho mérito. sí, no, desde luego. Porque vender de cada edición que sacaba de libros, al tercer año todo vendió 600.000 ejemplares, pero de Camisa Vieja Chaqueteo Nueva 200 y pico mil, También de es Las un- Autonosuyas es un libro 200 y pico mil, Estupendo ese. de La Boda del Señor Cura 180.000. Es decir, al final todos sus libros eran bestseller, con lo cual, pues bueno, Pues eso no se lo perdonan. no. Y encima era de derechas, pues tampoco, eso ya... Él era político. Bueno, Lo que pero- pasa es que votaba a la derecha porque era conservador, pero él la política le daba igual. De hecho, le ofrecieron ser diputado y dijo que no quería. No le Bueno, yo gustaba. me hubiera gustado irle allí. De No lo diputado. hubiera hecho bien porque no le No. gustaba. No, Y bueno. cuando algo no te gusta, no. Ya nos no lo haces dice bien. David que nos tenemos que ir. Pues una Oye, pena. pues la gente que compre el libro, Al tercer año resucitó. ¿Está en el Editorial Corte El Inglés? Manifiesto, ¿está en el Corte Inglés? supongo. Oye, supones. No tengo ni idea. Háblalo con Javier Ruiz Portella, que es el editor. Yo no tengo ni idea. Nosotros Pero hemos tienes dado que los derechos. promocionar el libro. ¿Perdón? Que tienes que promocionarlo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, pues un poco mal, porque decir que no sabes que hay que hablar con este señor que es el editor, no eres tú como muy... O sea, el marketing tuyo falla. Ya. ¿Eh? Perdón. No, perdón, no, cada uno es como es, pero no, hay que ser, no sé, de otra manera. No sé si el Corte promover Inglés lo mejor. habrá cogido. Bueno, ya miraré yo a ver si está en el Corte Inglés. Y nada, pues nos tenemos que ir ya porque si no, David se enfada con nosotros, que es ahí nuestro jefe. Así es que paséis una semana estupenda y aquí nos volvemos a reencontrar en forma. ¡Sed muy felices!